Hay discos que suenan bien y hay otros que suenan a una etapa de tu vida. ATP no es solo el nuevo álbum de Nesquik, es una evolución emocional y sonora. Un disco que deja atrás la tristeza de Roy para recuperar el gozo de crear, de experimentar, de volver a divertirse con la música, todo mientras mantiene lo más importante: su identidad. En este video no solo vamos a analizar algunos de los sonidos más icónicos del álbum, sino también voy a construir un base con la vibra del mismo, sumando un elemento por cada canción que vayamos analizando. Soy Rimao, diseñador de sonidos y productor musical, y esto es el diseño de sonido detrás de ATP. Niata abre con una atmósfera suave y despreocupada, muy en la línea del trap plug y el R&B, pero lo que sostiene toda la canción es ese pad cálido, atmosférico, que le da un gran espacio a la voz. Vamos a comenzar el sample diseñando un pad con esa vibra. Vamos a empezar a crear un pad, algo como por aquí me gusta mucho, ¿ok? Vamos a subirle el ataque, como para que suba. Me gusta, le voy a subir el volumen. Perfecto, vamos a bajarle aquí el cutoff, más o menos por aquí. Me gusta el 24 Plus, le da como, lo hace como más gordo el sonido. Vámonos aquí al LFO1. Ok. Vamos a subirlo un poquito más. Y aquí el mix. Y fíjate que lo increíble de Ilander Syntex es que pese a que se vea un plugin muy sencillo, realmente es lo que buscamos, que justamente tenga esta facilidad de crear nostalgia, pero a la par que tenga esta limpieza. Y de hecho, si lo quieren probar, va a estar totalmente gratis, así como lo escuchan, hasta el 13 de junio. Y aquí abajo en la descripción van a tener el link para que vayan a descargarlo. Y nada, vamos a ver cómo suena con los otros elementos. Ciencia Ficción es probablemente el track más espacial del álbum. Todo suena como si flotaras, por así decirlo. Y lo que más me atrapó fue ese sintetizador ambiental tipo Kiss, que se siente flotando como entre delays y reverbs. Vamos a verlo. ¡Wow! Vamos muy bien. Vamos a prender el filtro. Ok. Vamos a prender este segundo oscilador y meterlo aquí en el filtro. Ok, algo así como un 12. Vamos a bajar el volumen. Ok, ya se empieza a sonar un poquito más amplio. Genial. Ahora con el LFO1 vamos a ponerlo en Hertz y vamos a linkearlo aquí en el Fine. Algo así como en un 13. Lo mismo en el oscilador 2. Ok, me gusta. No quiero que esté tan así, tan abierto. Ok. Me gusta. Vamos a ponerle este noise y también hay que meterlo dentro del filtro. Ok. Y aquí este mismo envelope vamos a ponerlo con la resonancia, para que haga este efecto de wow. En lo particular me gusta bastante cómo está quedando y me voy a ir a la sección de efectos y le voy a poner un Hyper Dimension. Voy a apagar esta parte del Hyper y vamos a utilizar el Dimension. Ok, vamos a agregarle un ecualizador de esta manera. Me gusta. Ahora vamos a añadirle este delay. Queremos que sea ping pong. Y por último un reverb. Bastante grande. Algo así. Vamos a buscar otro tipo de...
Escuchemos ambos elementos. Blame Game es un vaivén emocional y su forma de generar tensión es gracias a estos arpegios electrónicos y a la vez simples, pero que son muy adictivos. Creo que definitivamente le hace falta arpegios a nuestro sample, así que vamos a implementarlo de alguna u otra forma. Me gusta. Ok, algo así. Ok, mono legato. Algo así, vamos a jugar con esto. Ok, vámonos aquí a ARP y vamos a ponerlo aquí en Up and Down. ¡Qué duro! Vamos a jugar con esto. Ok. Me gusta. Vamos a agarrar el macro 1 y ponerlo aquí en el ataque. Y también este mismo macro 1 en el decay. Vamos a jugar con esto, a ver. Veamos. Damn, me gusta. Ok, aquí también vamos a ponerlo esto en el cutoff, claramente. Por aquí vamos a incluir este noise. Ok, un poquito abajo. Directísimo con los efectos y empezamos con un ecualizador. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok. Quiero darle ese efectito. Hay un delay. Y por último un reverb. Ahora, el por qué hice este macro es que voy a crear una automatización para que haya momentos donde suene así como cortito, escuchemos. Y en otro momento suene así como alargado. Pero en sí ya estaría el arpegio. Movie es puro estilo y groove, así se los digo. Y el sonido que sostiene toda la canción es el bajo. Nuestro sample ya suena bien, pero le falta cuerpo, así que vamos a tratar de diseñar un bajo muy inspirado en Movie para darle ese punch. Perfecto, para este bajo me voy a ir bastante sencillo realmente. Ok, voy a ponerle aquí en mono, legato y quizá un always glide no tan marcado. Voy a bajarle 2 octavas y voy a prender de una vez este. Y aquí el filtro. Ok, voy a utilizar el LFO y aquí lo voy a poner en el cutoff. Lo voy a poner como en modo envelope, por así decirlo. Y aquí voy a perfeccionar estas partes de aquí. Ok. Me gusta. Sigamos con los efectos. Voy a empezar con una distorsión aquí. Vamos a buscar otra. Me gusta, así bastante potente. Y aquí vamos a meterle otro filtro. Ok, suena bien, ¿eh? Vamos a añadirle un compresor. Aquí multibanda. Y hay que subirle a los lows. Vamos a ponerle un poquito menos de mix. Por ahí. Y terminamos con un ecualizador. Algo así más o menos.
Y aquí vamos a subirle poquito. ¡Wow! ¡Qué buen bajo! Esta tiene una de las melodías más melancólicas y pegajosas de todo el álbum, y esto se debe en gran parte a ese lead tipo soul que suena durante toda la canción y le añade esa vibra. No es un lead agresivo, al contrario, es muy suave y envolvente. Vamos a diseñar un lead similar y ponerlo en nuestro sample. Ok. Vamos a ponerlo como en modo bandpass. Ok, algo así. Wow. Ok, vamos aquí con los efectos. Un chorus. Y vamos por el último, que es un reverb sí o sí. Al final me terminé motivando un poquito más y le terminé añadiendo unas cuantas texturas, unos perk loops que ahorita van a escuchar, y así es como sonaría nuestro sample por completo, o quizá un beat. ATP es un álbum que demuestra que no necesitas 1000 capas para hacer algo memorable, solo necesitas sonidos que digan lo que quieres sentir. Si te gustó este video, te dejo una playlist con más videos de este estilo que sé que te van a encantar. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.